Y hoy terminamos el programa con cuentos, Mara. Pues sí, con cuentos sobre conflictos, sobre miedos, sobre cómo superar problemas. Cuentos además para niños, adolescentes y también para nosotros, para los adultos, que ha escrito Javier Muñoz Jiménez. Javier, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. No, a ti por acompañarnos hoy. La primera pregunta que me surge, Javier, es ¿qué hace un director de una consultoría internacional, ¿no? de una escuela de negocios especializado en recursos humanos, escribiendo estas historias? Bueno, pues porque los adultos también tenemos muchas emociones y también tenemos que intentar buscar herramientas para gestionar nuestras propias emociones y también las de los niños, ¿no? Entonces, al final, sí que es verdad que aparte de la consultoría internacional y demás, doy muchas conferencias y muchas formaciones que están orientadas en muchos de los casos a soft skills, a competencias blandas, ¿no? Y en este caso, pues a gestión de conflictos, a creatividad, proactividad, reactividad, gestión de emociones, etc. Entonces, de ahí deriva un poco todo eso. Y si tenemos en cuenta que hace unos años pues fui padre además, pues se junta los dos ámbitos un poco, ¿no? Y cuando empecé a ser, o cuando fui padre por primera vez, empecé a profundizar mucho también en la parte de psicología positiva, porque entendía que era importante para el desarrollo y la evolución de mis hijos, ¿no? Que les educara sobre todo en intentar ser personas proactivas y en gestionar sus emociones. Y entonces, pues uniendo esas dos vertientes, pues salen estos libros, ¿no? El de 7 cuentos para superhéroes, que son cuentos para niños y para adultos, y la spin-off, en este caso, de Seleno, el perro cósmico, y Ali, la gata escafandra, que procede de ese libro también, pero se ha cambiado un poco el formato para hacerlo un formato más atractivo, con más ilustraciones, más cuento para niños, ¿no? Y como dices, creo que hablas de miedos, de conflictos, pero también de la manera de afrontarlo, ¿no? Y de resolverlo, que yo creo que también eso es importante, ¿no? Es muy importante, de hecho es lo más importante, ¿no? El intentar asumir o el ver que, por ejemplo, en este caso el miedo, del que habla el cuento, no hay que evitarlo, no hay que, de alguna manera no hay que negarlo, ¿no? Sino que lo que hay que hacer es comprenderlo, hacerlo propio e intentar transitarlo, ¿vale? Y acompañarlo en ese proceso. De alguna manera consiste en eso que hablamos muchas veces de intentar que las personas ya desde pequeñas sean proactivas, ¿no? Es decir, que entre el estímulo y la respuesta tengan una serie de decisiones que les permita dar una respuesta adecuada, en este caso, pues, por ejemplo, al miedo, ¿no? Y hay que saber que entre ese estímulo y respuesta, por ejemplo, en los modelos proactivos, pues el ser humano tenemos la suerte de tener la autoconsciencia, ¿no? Que es la capacidad de pensar en nuestros propios procesos de pensamiento, lo cual nos permite evolucionar, aprender cosas, etc. Tenemos también la imaginación, es decir, la manera de usar esas herramientas de manera creativa para dar una respuesta a ese miedo o para transitar ese miedo. Tenemos también la conciencia social, el saber si nuestras respuestas son buenas o son malas, ¿vale? Y tenemos también cierta voluntad de independencia, ¿no? Es decir, que con esas herramientas seamos capaces de tanto física como emocional, como intelectualmente, de dar soluciones a esas emociones que van surgiendo y que de alguna manera pues eso nos produce miedo, ansiedad, ira, alegría, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tendrá, no? La oscuridad que todavía nos genera ese miedo de niños, pero también de adultos, ¿eh? Cuando nos quedamos solitos en casa. Hombre, que la oscuridad es un proceso de desvinculación. Al final, tener en cuenta que cuando se hace todo oscuro, nosotros perdemos algunas de nuestras capacidades sensoriales. Es decir, no vemos, oímos más profundamente, probablemente, incluso a veces nos inventamos ruidos, ¿no? Ese crujir de la persiana, ese suelo que hace, ¿no? Y que te asusta por la noche o cualquier cosa. Y para los niños, sobre todo, es un momento en el cual dejan de estar con sus padres. Porque no solamente los llevamos a dormir y les decimos, bueno, yo me voy a dormir en mi habitación, tú a la tuya, sino que además te apago la luz y casi te cierro la puerta. Entonces, hay que intentar buscar herramientas para intentar quitar ese miedo, ¿no? Dejar puertas más abiertas, acompañar más, quizá no una luz tan oscura, etcétera, etcétera, ¿no? Y para intentar de alguna manera, pues lo que os digo, atravesar ese miedo, ¿no? Hay una anécdota, por ejemplo, que cuento mucho en las formaciones, de Nelson Mandela, y es que Mandela iba en un avión con todo su equipo de presidencia y demás, iba volando a Johannesburgo, creo, y de repente el avión pierde un motor, ¿no? Entonces todo el mundo en el avión empieza a asustarse muchísimo, todo el mundo piensa que el avión se va a caer, y cuando miran a Mandela, Mandela está muy tranquilo. Está muy tranquilo, leyendo un periódico, con las manos muy tranquilas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces todo el mundo se tranquiliza al ver a Mandela. Pero la situación sigue siendo la misma, es decir, el avión sigue sin tener un motor y el avión se sigue moviendo muchísimo. Y cuando aterrizan,
llegan unos periodistas al aeropuerto y le dicen, ostras, señor Mandela, dice, es usted un valiente, ¿no? ¿Cómo ha conseguido? No ha tenido miedo. Y Mandela dice, no, te equivocas, he pasado más miedo que nadie en el avión. Dice, pero el coraje no es la ausencia de miedo, sino que es la capacidad de transformarlo, de transitarlo y de atravesarlo, ¿no? Creo que eso le pasó también a DiCaprio en un avión y la azafata se le acercó y dije, ¿qué pasa? Y dice, bueno, tenemos otro, no pasa nada. Y hablando de educación y de emociones, que es que estamos a veces un poco verdes, que necesitamos también revisarnos un poco también por dentro, especialmente los adultos, en esto de la educación emocional. Sí, seguramente sí, y porque además vivimos muy rápido. Entonces le prestamos muy poca atención a nuestras emociones. Y queremos además resolver nuestras emociones de manera muy rápida también. Es decir, el otro día veía ya una aplicación en la cual se resumen libros sobre hábitos saludables y hábitos eficientes. Y te dicen que en leer ese libro tardas 15 minutos en el resumen. Es decir, quiero cambiar mi vida en 15 minutos, leyendo un libro resumido. Entonces no tiene como mucho sentido, ¿no? Deberíamos darle prioridad a nuestras emociones porque probablemente además son las que de alguna manera forjan nuestros hábitos para que nuestra vida vaya por un buen camino, ¿no? Que tengamos hábitos eficientes, saludables, que podamos también gestionar algunas cosas como nuestro tiempo, diferentes cosas, ¿no? Nuestro ikigai, ¿no? Nuestra razón de ser, ¿no? Hay una metodología japonesa que se llama ikigai, ¿no? y que significa eso, razón de ser. Y pues educar esas emociones, esos hábitos para conseguir ese ikigai, ¿no? De hecho, ikigai surge de Okinawa, ¿no? de la región Okinawa, y se dice que cuando alguien tiene una razón de ser, pues dura más tiempo, y efectivamente las mujeres de Okinawa son las mujeres más longevas del mundo, ¿no? Pues nada, Javier, ha sido un placer charlar contigo. Espero que tengas el propósito de escribir más libros y que vengas a contárnoslo. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad, por la invitación, y habrá más libros, esa es la idea por lo Sí. menos. Pues Un bienvenido placer. serás. Muchas Muchísimas gracias. Bueno, terminamos vamos, ¿no? el programa, Nos nos tenemos que ir. vamos. Terminamos el programa y la semana aquí en La Aventura del Saber, la próxima. Más preguntas incómodas sobre el arte con Sara Ruballo o también más lengua con Alex Herrero. Una nueva aventura histórica nos espera con María José Rubio y más charlas educativas con Tony García. Así que, como siempre, muchísimas gracias por su compañía y hasta el lunes. Nos vemos. Disfruten del fin de semana. Chao. Hay realidades en las que los sueños parecen quedar lejos. Sueños que no entienden de rentas familiares, de orígenes